Valeria se reclinó en su silla, manteniendo su expresión neutral mientras consideraba la mejor manera de responder. Había pasado tanto tiempo calculando cada movimiento, preparando cada palabra, que casi le resultaba imposible recordar cuándo fue la última vez que había tenido una conversación honesta. Miró a Alejandro a los ojos, intentando leer en ellos la intención detrás de su invitación. Pero, como siempre, él se mantenía imperturbable, un enigma envuelto en una fachada de amabilidad. Alejandro, no sé de qué estás hablando, respondió Valeria, con una sonrisa forzada que apenas llegó a sus ojos. Si alguien te ha dicho algo, no tengo idea de lo que podría ser. Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. No respondió de inmediato, sino que se tomó un momento para observarla, su mirada penetrante y calculadora. Valeria, sé que no siempre hemos estado en los mejores términos. Lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado, o al menos eso creía. Pero he notado ciertos patrones, ciertas cosas que simplemente no cuadran. Valeria sintió que un frío se apoderaba de su pecho. No era solo lo que Alejandro decía, sino el modo en que lo decía, con una precisión quirúrgica, como si estuviera cortando directamente a través de todas sus defensas. Se obligó a no reaccionar, a no mostrar la creciente inquietud que la carcomía. Alejandro, no quiero volver al pasado. He hecho lo posible por seguir adelante, y creo que tú deberías hacer lo mismo, contestó Valeria, intentando sonar firme pero razonable. No quería que la conversación se convirtiera en una confrontación directa, sabía que no podría ganar esa batalla de frente. Alejandro la miró con un esbozo de sonrisa, una que no alcanzaba sus ojos. Lo sé, Valeria. Pero el pasado no siempre se queda atrás, ¿verdad? A veces tiene una forma extraña de seguirnos, de enredarse con lo que hacemos hoy. Valeria sintió un temblor recorrer su mano y la ocultó bajo la mesa, apretando el borde de su asiento. Cada palabra de Alejandro se sentía como un dardo envenenado, dirigido a los rincones más vulnerables de su psique. Respiró hondo, preparándose para dar un golpe de vuelta, uno que podría desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Puede que tengas razón. Pero no soy la única con un pasado, Alejandro. Todos tenemos nuestros demonios. Y tal vez, solo tal vez, deberías mirar más de cerca el tuyo antes de señalar a los demás. Había un filo en sus palabras, una punzada intencionada que pretendía hacerle dudar. Sin embargo, Alejandro no retrocedió. Sus ojos, inquebrantables, permanecieron fijos en los de ella, y por un instante, Valeria sintió como si todo el aire en la habitación se hubiera evaporado, dejándola desnuda frente a él. No estoy aquí para señalar a nadie, Valeria. Solo quiero entender. Si hay algo que estás intentando decirme, algo que no puedo ver, entonces prefiero saberlo. No para pelear, sino para que podamos cerrar este capítulo de una vez por todas. Valeria sintió un nudo en la garganta, un peso que le impedía responder de inmediato. Sabía que Alejandro estaba siendo genuino, que su oferta de paz era real, pero también sabía que aceptar significaba renunciar a todo lo que había estado construyendo. Sus planes, sus maniobras, todo se desmoronaría si le daba a Alejandro la oportunidad de ver a través de ella. Alejandro, no estoy aquí para revivir el pasado ni para ajustar cuentas. He seguido adelante y espero que tú también lo hayas hecho. Si hay algo que no entiendes, quizá deberías buscar las respuestas en otro lugar. Se levantó, sabiendo que si se quedaba más tiempo, terminaría cediendo a la presión. La incertidumbre de sus palabras dejaba la puerta abierta a nuevas interpretaciones, pero no podía arriesgarse a que Alejandro cavara más profundo. Había jugado sus cartas, y ahora tenía que retirarse antes de perder la mano. Gracias por invitarme. Pero creo que esta conversación no nos llevará a ningún lado. Valeria se despidió con una ligera inclinación de cabeza y se dirigió hacia la salida, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Mientras se alejaba, sintió un torbellino de emociones, miedo, culpa y una persistente sensación de derrota. Sabía que Alejandro no se daría por vencido tan fácilmente, que seguiría buscando respuestas. Pero también sabía que cada vez que la buscara, ella estaría lista para enfrentarlo, para proteger la frágil red de mentiras que había tejido. Afuera, la noche ya había caído. Las luces de la ciudad brillaban con una intensidad casi deslumbrante, pero para Valeria, todo se sentía difuso, como una pintura que comenzaba a desvanecerse. Caminó sin rumbo,
dejando que sus pasos la guiaran por calles conocidas, buscando en la oscuridad alguna señal de dirección, algún indicio de que lo que estaba haciendo tenía sentido. Se detuvo frente a un escaparate iluminado, su reflejo mirándola con una expresión que apenas reconocía. La Valeria de antes, la que había sido fuerte, confiada, se había perdido en algún punto del camino. Ahora solo quedaba esta versión de sí misma, una sombra que se aferraba a una misión que ni siquiera comprendía del todo. El sonido de un mensaje entrante en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era de Camila, una invitación para un encuentro con el resto del grupo. Valeria dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Sabía que no podía detenerse, que debía seguir adelante con su plan, aunque cada vez le resultara más difícil justificar sus acciones. Mientras guardaba el teléfono, levantó la mirada y vio su reflejo nuevamente. La mujer en el cristal ya no parecía tan perdida. Había una determinación en sus ojos, una chispa de desafío que no había visto antes. No iba a rendirse. No cuando estaba tan cerca. El juego seguía, y Valeria estaba decidida a jugarlo hasta el final. Los encuentros con el club se volvieron cada vez más frecuentes. Para Valeria, cada uno era una nueva oportunidad de tejer su red. Se había hecho un lugar en el grupo, no como una figura central, sino como alguien en quien confiar, una presencia silenciosa pero constante. Camila seguía siendo su objetivo principal, pero Valeria había aprendido a no subestimar a los demás. Todos tenían sus inseguridades, sus miedos ocultos, y Valeria los conocía mejor de lo que ellos imaginaban. Una noche, durante una reunión en la casa de Ana, Valeria notó una tensión palpable en el aire. Camila y Alejandro se mantenían distantes, como dos imanes del mismo polo que se repelían. Valeria sonrió para sí misma, sus esfuerzos estaban funcionando. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba sería llevar a Camila a un punto de ruptura. Debía ser sutil, una gota tras otra, hasta que el vaso finalmente se desbordara. Mientras los demás se entretenían con una conversación ligera sobre la última serie de moda, Valeria se acercó a Camila, con una copa de vino en la mano y una expresión amistosa. ¿Todo bien?, preguntó Valeria, fingiendo una preocupación sincera. Camila asintió, pero la arruga en su frente delataba su malestar. Valeria vio su oportunidad y continuó. He notado que tú y Alejandro no han estado hablando mucho últimamente. A veces es difícil, ¿verdad? Trabajar con alguien y mantener la amistad intacta. Camila la miró, sorprendida por el comentario directo. Valeria mantuvo su mirada, mostrándose comprensiva. Sí, es complicado, respondió Camila finalmente, su voz cargada de cansancio. Pero es solo una fase, supongo. Valeria asintió con simpatía. Por supuesto. Solo que a veces las fases pueden volverse permanentes si no se les presta atención. Solo quería decirte que estoy aquí si necesitas hablar. A veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche sin juzgar. Camila sonrió débilmente y agradeció el gesto, pero Valeria pudo ver que sus palabras habían dejado una marca. Era un paso pequeño, pero en la dirección correcta. Mientras se alejaba, Valeria sintió una oleada de satisfacción, una confirmación de que todo estaba yendo según lo planeado. Los días siguientes continuaron con la misma estrategia, comentarios sutiles, pequeños gestos, y la constante insinuación de que Alejandro no era tan perfecto como todos creían. La idea no era destruirlo de inmediato, sino desgastar su reputación, poco a poco, como el agua que erosiona una piedra. Valeria sabía que la paciencia era su mejor aliada. Un fin de semana, el club organizó una excursión fuera de la ciudad, una escapada para despejar la mente y fortalecer los lazos. Valeria había dudado en unirse, pero finalmente decidió que era la oportunidad perfecta para observar más de cerca las dinámicas que había creado. El lugar elegido era un pequeño retiro en la montaña, rodeado de bosques y alejado del bullicio de la ciudad. La primera noche, después de una larga caminata, el grupo se reunió alrededor de una fogata. Las chispas volaban al compás del crepitar de la madera, iluminando los rostros cansados pero contentos de los asistentes. Alejandro, con su usual carisma, había tomado la palabra para contar una historia divertida sobre una de sus entregas de mensajería. La risa resonaba entre los árboles, y por un momento, todo parecía en perfecta armonía.
Pero Valeria sabía que, tras la risa, se escondían las pequeñas fisuras que había cultivado. Se sentó cerca de Camila, observándola de reojo mientras Alejandro hablaba. Notó cómo Camila mantenía una sonrisa tensa, como si estuviera presente solo en cuerpo. Valeria le ofreció una copa de vino, y Camila la aceptó con un gesto de agradecimiento. Cuando Alejandro terminó su historia, el grupo estalló en aplausos, pero Camila solo aplaudió débilmente. Valeria aprovechó ese momento de vulnerabilidad. «Parece que te cuesta un poco disfrutar», dijo Valeria en voz baja, lo suficiente para que solo Camila la escuchara. Camila suspiró, y Valeria supo que había tocado una fibra sensible. El silencio se hizo entre ellas, un vacío que Valeria llenó con palabras calculadas. Es solo que a veces es difícil conectar con ciertas personas, incluso cuando parecen tan agradables a los ojos de los demás. Camila la miró, sorprendida por la franqueza de Valeria, pero también aliviada de no tener que fingir más. «Sí, es verdad. A veces siento que simplemente no estoy en la misma sintonía». Valeria sonrió, un gesto que era mitad empatía, mitad victoria. Había logrado llevar a Camila un paso más cerca de la ruptura. A medida que la noche avanzaba, Valeria continuó sembrando pequeñas semillas de duda, no solo en Camila, sino en cualquier miembro del grupo que se mostrara receptivo. La mañana siguiente, Alejandro propuso una actividad en equipo para reforzar los lazos del grupo. Valeria participó con entusiasmo, aunque su verdadera motivación era observar cómo se desenvolvía la tensión entre Alejandro y los demás. En un momento durante una dinámica de resolución de problemas, Alejandro y Camila tuvieron un desacuerdo. No fue nada grave, pero la respuesta de Camila fue más dura de lo necesario, un eco de la inseguridad que Valeria había estado alimentando. Alejandro trató de suavizar la situación, pero Valeria vio como una sombra de frustración cruzaba su rostro. No era algo que los demás notaran, pero Valeria, con su atención meticulosa, lo captó de inmediato. Sabía que Alejandro estaba comenzando a sentir el peso de las dudas, la constante presión de las pequeñas fracturas que ella había creado. Cuando el fin de semana terminó, Valeria volvió a la ciudad con una renovada sensación de logro. Había avanzado en su plan más de lo que había anticipado, y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, también sabía que estaba en el camino correcto. Había logrado convertir a Camila en una aliada inadvertida en su cruzada, y los demás miembros del club comenzaban a ver a Alejandro con ojos diferentes. Pero mientras Valeria conducía de regreso, un pensamiento incómodo se instaló en su mente. Por primera vez, se preguntó si realmente quería destruir a Alejandro, o si su verdadero objetivo era algo más profundo, algo que aún no había comprendido del todo. No era solo venganza, era la necesidad de imponer su narrativa, de reescribir la historia en la que ella no había sido la víctima sino la protagonista. Valeria apagó la radio y se concentró en el sonido del motor, dejando que el ruido constante ahogara sus pensamientos. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, y aunque había aprendido a disfrutarlo, una parte de ella temía lo que sucedería cuando finalmente tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Al llegar a su apartamento, Valeria dejó caer las llaves sobre la mesa y se hundió en el sofá, cerrando los ojos mientras la fatiga del fin de semana se apoderaba de su cuerpo. En la oscuridad de su sala, se permitió un momento de vulnerabilidad, una pausa en su incesante necesidad de control. Sabía que el próximo paso sería crucial. Alejandro no era alguien que se quedara de brazos cruzados, y Valeria debía estar preparada para cualquier cosa. Abrió los ojos y miró alrededor, sus pensamientos volviendo al mensaje de Alejandro y al encuentro en el café. Aún no había respondido, y una parte de ella se preguntaba si debía hacerlo. Mientras observaba la luz tenue filtrarse por las cortinas, Valeria tomó una decisión. No importaba lo que pasara, no se detendría. Ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Con una renovada determinación, se levantó del sofá y comenzó a trazar su siguiente movimiento. El juego continuaba, y Valeria no iba a permitir que Alejandro recuperara el control. La semana siguiente, Valeria mantuvo un perfil bajo. Sus interacciones con el club fueron estratégicamente calculadas, evitando a Alejandro mientras se aseguraba de que Camila y los demás siguieran enredados en la telaraña de sus manipulaciones. Era como dirigir una obra de teatro desde las sombras, moviendo hilos invisibles que orquestaban cada escena a su favor. Sin embargo, Alejandro no se quedaba quieto.
Sus intentos de acercarse a Valeria eran cada vez más evidentes, pero ella se las arreglaba para esquivarlo con elegancia, dejando sus mensajes sin respuesta y sus invitaciones sin aceptar. Sabía que la paciencia de Alejandro tenía un límite, y estaba preparada para cuando finalmente llegara el momento de confrontarlo. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Camila, su voz sonaba apagada y preocupada. «Valeria, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos esta noche?» Valeria dudó un momento, calculando rápidamente qué podría significar esa solicitud. Sabía que Camila estaba luchando con sus propios demonios y que, en gran medida, Valeria era la causa de muchas de esas dudas y conflictos. Decidió aceptar, era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. «Claro, Camila. ¿Te parece bien en nuestro café de siempre?» Camila accedió y colgó sin dar más detalles. Valeria se quedó mirando el teléfono, una mezcla de curiosidad y satisfacción pintando su rostro. Algo estaba cambiando en Camila, y Valeria estaba ansiosa por descubrir qué era. Esa noche, Valeria llegó al café antes de la hora acordada. Eligió una mesa en un rincón, desde donde podía observar la entrada y tener una visión completa del lugar. Mientras esperaba, se entretuvo revisando su celular, pero siempre manteniendo un ojo en la puerta. Camila llegó puntual, con una expresión tensa y el cabello desordenado, como si hubiera estado lidiando con una tormenta interna. Se sentó frente a Valeria sin apenas mirarla, y ordenó un té sin decir palabra. «¿Estás bien?», preguntó Valeria, intentando sonar genuinamente preocupada. Camila asintió, pero su mirada estaba perdida en el vapor que emanaba de su taza. «Valeria, sé que me dijiste que no lo pensara demasiado, pero no puedo dejar de sentir que algo no está bien entre Alejandro y yo. Todo está cambiando y no sé por qué». Valeria mantuvo su expresión tranquila, pero por dentro se regocijaba al ver cómo sus semillas de duda habían germinado en algo más profundo. «Camila, a veces es difícil entender qué pasa con las personas, especialmente cuando las cosas se complican. Pero te dije que siempre estaré aquí para apoyarte. Si sientes que algo no está bien, es por una razón. No deberías ignorar tus instintos». Camila suspiró, sus ojos finalmente encontrándose con los de Valeria. «Alejandro y yo teníamos una conexión, algo que pensaba que era sólido. Pero últimamente, siento que todo lo que digo o hago le molesta. Como si estuviera esperando que cometa un error». Valeria asintió lentamente, creando un espacio para que Camila continuara desahogándose. «Quizás», sugirió Valeria en tono neutral, «él está lidiando con sus propios problemas y no sabe cómo expresarlo. A veces, las personas proyectan sus inseguridades en los demás. Y eso puede hacer que algo que parecía perfecto se derrumbe sin razón aparente». Camila pareció considerar sus palabras, asintiendo mientras jugaba con la cuchara en su taza. «Es posible. Pero no sé cuánto más puedo lidiar con esto. No quiero estar siempre preguntándome si estoy haciendo algo mal». Valeria vio su oportunidad y se lanzó. «Camila, si Alejandro realmente te valora, no te haría sentir así. Nadie merece vivir bajo la sombra de la duda constante. Si sientes que esto te está afectando, quizás deberías tomar un tiempo para ti misma, alejarte un poco y ver las cosas con más claridad». Camila permaneció en silencio, su mirada fija en la mesa. Valeria sabía que estaba plantando la idea de una separación, un espacio que podría convertirse en un abismo. El silencio se alargó, hasta que finalmente Camila levantó la vista y sonrió débilmente. «Gracias, Valeria. Eres una buena amiga». Sus palabras sonaban sinceras, pero Valeria sabía que estaban cargadas de la confusión y el dolor que ella misma había ayudado a cultivar. Al despedirse, Valeria sintió una punzada de algo parecido a la culpa, pero lo desechó rápidamente. Para ella, la amistad era un medio para un fin, y cada paso que daba la acercaba más a desmantelar la vida que Alejandro había construido. No se detendría ahora, no cuando estaba tan cerca de lograr lo que se había propuesto. De vuelta a casa, Valeria repasó la conversación en su mente, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Había sido cuidadosa, sutil, pero efectiva. Camila ya no veía a Alejandro con los mismos ojos, y ese era un triunfo que Valeria no estaba dispuesta a perder. Los días siguientes, Camila comenzó a distanciarse de Alejandro. Las interacciones que antes eran frecuentes se volvieron esporádicas y llenas de tensión.
Alejandro lo notó, por supuesto, pero no podía entender que había cambiado. Intentó hablar con Camila, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. Valeria, mientras tanto, observaba desde la distancia, complacida con los resultados. Una noche, Alejandro finalmente confrontó a Valeria. La encontró en el mismo café donde solían reunirse con el club, sola en una mesa, leyendo un libro. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro sin preámbulos, su voz cargada de frustración. Valeria lo miró por encima del borde de sus gafas, su expresión de sorpresa cuidadosamente ensayada. «¿Sobre qué?», preguntó, cerrando su libro lentamente. Alejandro se sentó frente a ella, sus ojos buscando alguna señal, algún indicio de lo que realmente estaba pasando. «Valeria, sé que hay algo que no me estás diciendo. Camila se está distanciando, y no sé por qué. Tú estás ahí, siempre, en el momento justo. Si hay algo que puedas decirme, algo que debas saber, ahora es el momento». Valeria mantuvo su postura relajada, pero por dentro evaluaba cada palabra que Alejandro decía. Era un momento crítico, y sabía que un movimiento en falso podría derrumbar todo lo que había construido. «Alejandro, no sé qué esperas que diga. Camila está lidiando con sus propias cosas, y no soy quien para interferir en eso. Lo único que puedo decirte es que, a veces, la gente necesita espacio para encontrar sus propias respuestas». Alejandro la observó en silencio, como si tratara de decidir si Valeria era su aliada o su adversaria. Valeria lo miró a los ojos, manteniendo una expresión neutral, sin revelar nada más de lo necesario. «Espero que sea solo eso», respondió Alejandro finalmente, su tono menos seguro de lo habitual. «Porque si hay algo más, lo descubriré». Valeria lo observó levantarse y marcharse, su figura perdiéndose en la multitud del café. Por un momento, un atisbo de inquietud cruzó su mente. Alejandro no era alguien que se diera por vencido fácilmente, y Valeria sabía que él seguía buscando respuestas. Mientras volvía a abrir su libro, Valeria sonrió para sí misma. El juego estaba lejos de terminar, y cada movimiento de Alejandro solo confirmaba que estaba en el camino correcto. La partida continuaba, y Valeria estaba dispuesta a jugar hasta el final, sin importar lo que costara.